Esta es la historia de Joseph Stalin. Primeros años. Infancia, 1878 a 1889. El registro de nacimiento de Stalin. Joseph Stalin nació el 18 de diciembre de 1878 en Goury, gobernación de Tiflis del Imperio Ruso, Georgia en la actualidad. Su padre, Vissarion Zugashvili, Besó, trabajaba de zapatero y posteriormente en una fábrica de zapatos, y su madre, Yekaterina Geladze, Kik, era sirvienta, siendo ambos de familias de siervos georgianos. Cita requerida: el padrino de la boda fue Yakov Ignatashvili, Kouv, mercante local, y uno de los asistentes fue el padre Christopher Charpiani. Ambos desempeñarían más tarde un papel significativo en la infancia de Joseph. Vissarion dejó su empleo asalariado y abrió un pequeño taller con la ayuda económica de sus amigos, incluido Ignatashvili. Desde el principio del matrimonio, corrió el rumor en Goury de que Yekaterina era una mujer promiscua. Estos rumores serían, más adelante, una fuente de inestabilidad en el matrimonio y darían lugar, a su vez, al cuestionamiento de la paternidad de Joseph. Yekaterina quedó embarazada y 9 meses después, el 14 de febrero de 1875. Nació su primer hijo, Mijail. 2 meses después, Mijail murió y Vissarion empezó a beber. Yekaterina quedó embarazada de nuevo y el 24 de diciembre de 1876, 5 de enero de 1877. Nació su segundo hijo, Georgi, que murió de sarampión con apenas 6 meses. Finalmente, el 6 de diciembre de 1878. Nació su tercer hijo, el pequeño Joseph, de diminutivo Sosó o Soselo. Ignatashvili fue el padrino de los 2 primeros hijos. Sin embargo, Vissarion decidió que no fuese padrino de Joseph para intentar evitar la mala fortuna de nuevo. La familia alquiló una casa de una habitación a un artesano osetio en el barrio ruso de Goury, cerca del cuartel de las tropas imperiales para las que Vissarion trabajaba. La casa tenía un sótano donde Vissarion guardaba sus herramientas y Yekaterina acondicionó como cuarto del bebé. Yekaterina no producía leche suficiente, por lo que las mujeres de su padrino, Tsihatatrisvili y Ignatashvili ayudaban a amamantarlo. Además, Joseph tenía una salud frágil, nació con sindactilia, dedos unidos por una membrana, en 2 dedos del pie y a partir de los 2 años padeció sarampión y escarlatina. Poco después, la situación de la familia comenzó a mejorar. Vissarion incorporó a 2 aprendices para su taller y uno de ellos, Vano Hutsishvili, se convirtió en un hermano de acogida para Joseph. El problema de Vissarion con la bebida empeoró. Durante 1883 empezó a meterse en peleas de borrachos y fue apodado el Loco Besó. Vissarion se fue sumiendo en un estado de paranoia por los rumores que cuestionaban la paternidad de Joseph y empezó a tener un comportamiento agresivo contra su mujer Yekaterina y su hijo Joseph. En torno a 1884, hubo una epidemia de viruela en Goury. Joseph contrajo la enfermedad y sobrevivió, aunque su cara quedó marcada de por vida. Ese mismo año, Vissarion vandalizó el bar de Ignatashvili y atacó al jefe de policía Davrisevi. Davrisevi ordenó a Vissarion abandonar Goury y este se fue a Tiflis a trabajar en la fábrica armenia de zapatos Adeljanov. En 1886, Yekaterina y Joseph se mudaron al piso de arriba de la casa del padre Charpiani, antiguo compañero de bebida de Vissarion. Yekaterina pidió a Charpiani que admitiese a Joseph en la escuela de la iglesia de Goury en el curso que empezaba en otoño. Charpiani no accedió a ello, pero permitió que Joseph estuviese presente en las clases de ruso que los hijos adolescentes de Charpiani daban a su hermana pequeña. En 1888, Joseph ingresó en la escuela parroquial para hacer el programa educativo obligatorio en Georgia, de 2 años. Su nivel de ruso por entonces le permitió acabar el programa en 1 año y, en 1889, comenzó su educación formal en un programa de 4 años, donde destacó como estudiante y por su voz al cantar. Adolescencia, 1890 a 1894. El 6 de enero de 1890, durante la celebración de la Epifanía, Joseph fue atropellado por un faetón.
Esto afectó su forma de andar. Vissarión llevó a Iosif a Tiflis para que recibiera tratamiento médico. Una vez Iosif estuvo recuperado, Vissarión lo llevó a la fábrica del Hanov para que trabajase con él como aprendiz. Esto era común en Tiflis, donde muchos trabajadores llevaban a sus hijos a las fábricas. Mientras tanto, Yekaterina presionó a sus conexiones en la Iglesia Ortodoxa Georgiana para que Iosif se incorporase a la escuela al comienzo del siguiente curso escolar en septiembre de 1890. Finalmente lo consiguió y Iosif volvió a Gouri para ir a la escuela, a pesar de que Vissarión se negó a ayudar económicamente. Poco después, Iosif fue expulsado por el impago de la matrícula de 25 rublos. Jacob Egnatasvili pagó la deuda y se convirtió en un padre sustituto para Iosif. En ese periodo, Iosif comenzó a hacerse llamar Kouve. Desde entonces será su seudónimo más conocido después de Stalin. Kouve era el nombre de un montañés legendario de Georgia, protagonista de la novela El parricida, y también el diminutivo de Jacob Egnatasvili. Iosif fue un estudiante ejemplar y por ello se le concedió una beca para sus estudios, por lo que ya no debía pagar los costes de la matrícula. Finalmente, se graduó en la primavera de 1894 con 15 años. El maestro del coro ofreció a Iosif acompañarle a la escuela de maestros del zar Alejandro en Tiflis. Sin embargo, Iosif decidió ingresar en el seminario teológico de Tiflis donde tuvo por compañero a Yosef Iremashvili. Juventud y actividad política. La relación de Stalin con el movimiento revolucionario comenzó en el seminario. Durante estos años de escuela, Stalin se unió a la Organización Socialdemócrata de Georgia, en la que fue instruido en política marxista por el profesor Noé Sordania, quien después sería jefe de gobierno de la República Democrática de Georgia, y comenzó a difundir el marxismo. Fue un responsable del Sindicato de Georgia durante 3 años y luego portavoz del nuevo Partido Marxista Georgiano. Algunas fuentes afirman que Iosif abandonó el seminario en 1899 justo antes de sus exámenes finales, según otras biografías, fue expulsado. Ascenso al poder. En 1912, Lenin tuvo la intención de proponer la elección de Stalin al Comité Central Bolchevique en la conferencia del partido en Praga, pero desistió al encontrarse con la resistencia del partido. Sin embargo, inmediatamente después, Stalin fue sumado al Comité Central por cooptación, potestad prevista por los estatutos, que reservaba para el Comité Central el derecho a sumar integrantes que no hubieran sido electos por el Congreso del partido. Stalin en el exilio 1915. En 1917, Stalin era el editor de Pravda, el diario oficial del partido, mientras Lenin y gran parte del liderazgo bolchevique estaban en el exilio. Después de la Revolución de Febrero, Stalin y el equipo editorial tomó una posición favorable al gobierno provisional de Kerensky y se sostiene que llegó al extremo de negarse a publicar artículos de Lenin que llamaban al derrocamiento del gobierno provisional. En abril de 1917, Stalin fue por primera vez electo por la base del partido para formar parte del Comité Central, obteniendo la tercera más alta mayoría de votos en la conferencia de Petrogrado, detrás de Lenin y Zinoviev. Posteriormente fue nombrado secretario del Politburó del Comité Central, mayo de 1917, cita requerida, se mantuvo en este cargo por el resto de su vida. Al finalizar julio presentó el informe central al sexto Congreso del partido, en el cual se optó por la insurrección contra el gobierno provisional. El siguiente resumen respecto al papel de Trotsky en 1917 fue escrito por Stalin en Pravda el 16 de noviembre de 1918. Todo el trabajo práctico relacionado con la organización de la revuelta fue hecho bajo el mando directo del camarada Trotsky, el presidente del Soviet de Petrogrado. Se puede decir con certeza que el partido tiene una deuda de primera magnitud con el camarada Trotsky por la rápida concienciación de la guarnición hacia el bando de los soviets y por la manera tan eficiente en la cual fue organizado el trabajo del Comité Militar Revolucionario. Posteriormente, en 1924, el mismo Stalin creó un mito referente a la así llamada central del partido, de la cual supuestamente dirigía todo el trabajo práctico referente a la revuelta y que consistía en un grupo integrado por el mismo, Sverdlov, Dzerzhinsky,
Uritsky y Bubnov. Durante la Guerra Civil Rusa y la Guerra Polaco-Soviética, Stalin fue comisario político en el Ejército Rojo en diversos frentes. El primer cargo de gobierno de Stalin fue el de comisario del Pueblo de Asuntos Nacionales, 1917 a 1923. Tuvo también el cargo de comisario del pueblo para la inspección de los trabajadores y campesinos, 1919 a 1922, de miembro del Soviet Militar Revolucionario de la República, 1920 a 1923, y miembro del Comité Central Ejecutivo del Congreso de los Soviets a partir de 1917. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. Retrato de Stalin, c. 1942. El 23 de agosto de 1939, la Unión Soviética y la Alemania nazi firmaron en Moscú un pacto de no agresión, luego denominado Pacto Ribbentrop-Molotov, en cuyo protocolo adicional secreto se dividía Europa Oriental y Central en esferas de influencia soviética y alemana, estableciendo también directrices para la partición de Polonia entre ambos estados. También en ese protocolo se concedió a Stalin carta blanca para intervenir en Finlandia y en los países bálticos. Tras la invasión soviética de Polonia producida el 17 de septiembre de 1939, a partir de una propuesta oficial del jefe del NKVD Lavrenti Beria, fechada el 5 de marzo de 1940, Josif Stalin y otros 5 miembros del Politburó aprobaron la ejecución de prisioneros polacos. Se estima que fueron víctimas de la masacre de Katyn al menos 21.768 ciudadanos polacos. La Unión Soviética negó las acusaciones hasta 1990, cuando el gobierno de Mikhail Gorbachov reconoció que el NKVD fue responsable de la matanza y su encubrimiento y entregó una parte de los documentos desclasificados, declarando que la masacre de Katyn constituye uno de los graves crímenes del estalinismo. Transcurrido más de un año desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, considerando que la caída del Reino Unido era inminente, Hitler decidió atacar a la Unión Soviética, haciendo del pacto letra muerta. El 18 de diciembre de 1940, el mando alemán tomó la decisión de invadir la Unión Soviética, Operación Barbarroja, en abril de 1941, aunque finalmente se llevaría a cabo el 22 de junio de ese año, cuando se inició el ataque a territorio soviético con más de 3 millones de soldados alemanes. La invasión tomó por completa sorpresa a Stalin, a pesar de que tenía suficientes indicios proporcionados por el espía Richard Sarge de que esta era inminente. Producida la invasión, Stalin se encerró en la dacha de Kuntsevo, su residencia oficial en las afueras de Moscú, y sin acudir a su puesto de trabajo en el Kremlin de Moscú en una aparente depresión y falta de liderazgo. Solo reaccionó 10 días más tarde, para retomar el control con mano firme. Tuvo que ser Vyacheslav Molotov el que, el 22 de junio de 1941, notificara por radio la invasión nazi a los soviéticos. Solo el 3 de julio, Stalin pudo dirigirse al pueblo soviético con una declaración difundida por radio a todo el país. Desesperado por la invasión germánica, Stalin decidió suspender la campaña ateizante y permitir el resurgimiento de la Iglesia Ortodoxa rusa, para que el pueblo soviético creyente se uniera a la lucha, olvidando, por un tiempo, el obligado ateísmo del PQS. Increíblemente y en forma insospechada para los alemanes, el pueblo ruso se unió en defensa de su patria. El Ejército Rojo, muy debilitado por las purgas de fines de la década de 1930, se encontraba virtualmente sin mando competente, por lo que las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente por las llanuras occidentales de la Unión Soviética. Hitler predecía que la guerra con el gigante ruso duraría a lo más 6 meses y que el pueblo ruso mismo eliminaría a Stalin. Stalin se hizo nombrar presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo de la Unión Soviética, con lo que en la práctica se convirtió oficialmente en el jefe del Estado. Las medidas iniciales de Stalin por contener la invasión alemana fueron ineficaces y no pudieron detener el avance de las fuerzas blindadas de Hitler que penetraban profundamente en territorio soviético. Si bien en un comienzo Stalin se mostró dubitativo e irresoluto por el contundente ataque de los alemanes, pronto empezó a tomar el control de la situación y se autonombró supremo comandante en jefe del Ejército Rojo.
A diferencia de Hitler, Stalin dio cierta autonomía a sus generales en la toma de decisiones e hizo traer desde la frontera a algunos de sus mejores generales, como Zhukov y Batutin, permitiendo además el envío desde los frentes orientales de miles de tropas siberianas entrenadas ya en el combate con los japoneses. Los tres líderes aliados, Stalin, Franklin D. Roosevelt y Winston Churchill reunidos en la conferencia de Teherán. Durante la batalla de Smolensk, su hijo Yakov Zugashvili fue capturado. Stalin supo de esta situación pero permaneció indiferente a la suerte corrida por su hijo. Yakov permaneció anónimo en el campo de concentración de Sachsenhausen hasta que fue delatado. Se lo intentó adoctrinar para la propaganda alemana pero no cambió de bando. Entonces se decidió su canje por el mariscal Friedrich Paules, pero Stalin se negó. Yakov moriría en extrañas circunstancias el 15 de abril de 1943 en el mismo campo. Stalin jamás demostró públicamente algún tipo de consideración por la suerte corrida por Yakov. Se mantuvo en Moscú en el invierno de 1941, cuando los alemanes amenazaban la ciudad, 42 kilómetros, y organizó allí un contraataque soviético. Al año siguiente, 1942, tuvo éxito al mantener la estratégica ciudad de Stalingrado. Última defensa de la zona petrolera del Cáucaso, pese a la enorme cantidad de bajas entre sus hombres, Stalin, a través de sus comisarios políticos, ordenó disparar contra sus propios soldados si estos se retiraban de un combate al considerarlos desertores, y posteriormente 1943 también derrotó al ejército alemán en la batalla de Kursk, con lo que todo el curso de las acciones militares tuvo un cambio, siendo ahora los soviéticos los que obligaban a retirarse a los alemanes. Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin en Yalta, febrero de 1945. En su papel de comandante en jefe, Stalin procuraba siempre mantener un control personal pero flexible en el mando, sobre todo el frente de batalla, las reservas militares y la economía de guerra. Esta actitud no se mostró eficaz, ya que dejaba en un solo hombre todas las decisiones, pero luego Stalin fue aprendiendo de sus errores y empezó a delegar decisiones militares al contrario de su rival, Hitler, quien monopolizó el mando. Roosevelt en Yalta y en Potsdam, ambas en 1945, en las que logró el reconocimiento internacional de una esfera de influencia soviética en la Europa del Este y mostrándose como un formidable negociador según el propio secretario del Exterior británico, Sir Anthony Eden. Asimismo, el 4 de septiembre de 1943, se reunió con 3 metropolitas de la Iglesia para restablecer el Santo Sínodo y convocar al Concilio Episcopal para elegir como patriarca de Moscú a uno de los 3 anteriores, Sergei, 5 días después, por primera vez en 17 años, desde 1925. Un hecho de este periodo que refleja su culto a la personalidad es que se autoconcedió el honor de héroe de la Unión Soviética, a pesar de que éste solo lo recibían los soldados en combate. Se sentía amenazado por la popularidad de Zhukov, al que acusó de usar ese triunfo a su favor y lo terminó degradando.